nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Comencemos pues, continuemos con el estudio, comencemos. El tema de esta noche que queremos compartir justamente es para darle ya cierre a lo que hemos venido estudiando acerca del santuario, acerca de ese tema tan importante para todo adventista, que hemos comenzado, con el cual comenzamos hablando acerca del versículo que nos dice que el Señor le pidió a Moisés en el desierto: hágame un santuario y habitaré entre vosotros. Siempre ha sido, pues, como decíamos, desde aquella oportunidad, el deseo de Dios de morar con su pueblo, de morar con sus criaturas, de morar especialmente con el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de todas las criaturas que Dios creó y con las cuales Dios se goza. La corona de la creación es el hombre, y es en el hombre con el cual Dios ha querido tener esa comunión íntima, que, como decíamos, se mantuvo por mucho tiempo, o por cierto tiempo, en el Edén, antes de que entrara la desobediencia del pecado, y cuando entró el pecado, esta comunión se quebrantó. Fue pues quebrantada la comunión entre el hombre y Dios, y desde allí en adelante toda la herencia, todos los que somos hijos e hijas de Adán, hemos nacido separados de Dios, hemos nacido destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Hemos nacido con esa herencia de temor a Dios, de escondernos de Dios, de desobedecer pues a Dios. Hemos nacido con esa herencia de pecado, una carne que tiende a desobedecer a Dios, a la ley de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios y que tampoco puede. Y hubiésemos que permanecido así por la eternidad, perdidos para siempre, si Dios no hubiese pues actuado. Primero en promesa, primero en su palabra, prometiendo que habría una enemistad que Él impondría entre el hombre y la serpiente, y luego enviando pues, como dice la Biblia, a su propio Hijo en carne de pecado, a causa del pecado, condenando el pecado en la carne, y así abrió pues para todos nosotros esta salvación tan grande. Justamente de eso es lo que nos habla pues todo lo que es el santuario, porque el santuario fue, como decíamos, en su sentido simbólico, educativo, y ahora en su sentido real, es el medio por el cual Dios restablece esa comunión con su pueblo, porque Él dice, en sentido simbólico, le dijo a Moisés: hágame un santuario, y esa comunión que tenía con Adán, que se perdía por el pecado, el morar yo con mi pueblo, se logrará ahora a través del santuario. Hágame un santuario para poder yo morar con ustedes, para que ustedes y yo tengamos esa comunión. Y eso es obvio porque cuando leemos los versículos del Antiguo Testamento, encontramos que toda la comunicación que Dios hacía al pueblo no era de forma directa. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya hemos dicho, el hombre estaba en pecado, había pecado. Sin embargo, la comunicación era a través del santuario. Dios se comunicaba en el santuario, sus propósitos se revelaban en el santuario, y Moisés los comunicaba al pueblo. Y Moisés tenía que ir pues al santuario, los sacerdotes estaban en el santuario, y allí Dios se revelaba a su pueblo. Y esto era simplemente en sentido simbólico.
Pero ahora cuando estamos en la realidad, como dice el libro de Hebreos, como hemos estudiado en el libro de Hebreos, hemos estudiado, ¿verdad? En todo el libro de Hebreos, pero especialmente en el capítulo 8, en el versículos 1 al 3, en el centro del libro de Hebreos, dice, así que la suma, o el resumen, acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces fíjense, aquí está ya estableciéndonos que Jesucristo está de sacerdote, de ministro del verdadero tabernáculo que Dios levantó y que no el hombre, no lo levantó el hombre. Entonces vemos aquí que eso es parte del plan de redención. Cuando el Hijo del Hombre viene, cuando Jesús viene, cuando Dios envía a su Hijo, lo envía para que ocupe varias posiciones en el plan de redención. Vino primero como profeta. Jesucristo en su vida terrenal, en su primera etapa de la vida terrenal, vino como profeta. Vino enseñando la verdad y dando a conocer al Padre por precepto, o sea, por enseñanzas, por doctrina y por ejemplo en su vida propia. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está sentado a la diestra del Padre, le ha dado a conocer. Entonces ese fue el propósito de Jesús en su primera etapa, dar a conocer al Padre. Y al dar a conocer al Padre, dar a conocer la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la da a conocer como ninguna otra forma podría, no solamente por enseñanza, como nadie podría enseñarla, porque Él dice que Él nos dijo lo que Él vio del Padre. No lo que le contaron, lo que Él vio del Padre. Y no solamente lo que Él vio, sino Él mismo en su vida manifestó el Padre. Dice también, ¿verdad? Las obras que veis, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús responde, ¿no? ¿Cómo me pides que te muestre el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Porque Jesús en su vida, en cada momento de su vida, en cada etapa de su vida, en las miradas, en el todo, en la forma de ser, de actuar, de hablar, en el tono de voz, Él reflejó perfectamente a su Padre. Entonces, en esa etapa como profeta, Él mostró al Padre y a la verdad por precepto y por ejemplo. Pero ya al final de su ministerio, específicamente en el monte en Getsemaní, Jesucristo asume su rol como Cordero. Amén. Adelante. Asume su rol como Cordero y dice el libro de Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él allí asume su posición como Cordero, y ya cuando él asume esa posición como Cordero, ya estamos viendo pues la simbología del santuario. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos habla del Evangelio, pero al hablarnos del Evangelio, nos habla del Evangelio desde el punto de vista del santuario, porque nos está diciendo el Cordero de Dios, asume la posición del Cordero de Dios, y como Cordero ya nos habla de los animales del santuario, y nos habla de que el propósito del santuario era justamente quitar el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es el propósito del santuario. El propósito del santuario era tomar ese pecado que había cometido el pueblo, cualquiera de los del pueblo, y quitárselo, porque justamente el pecado que hacía, el pecador que había pecado, que ya reconocía su pecado, venía al santuario, venía a la presencia de Dios, porque ya habíamos dicho, Dios se hacía presente en el santuario. Entonces, el pecador venía a Dios, a la presencia de Dios en el santuario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entregarle su pecado a Dios.
Ese era el objetivo con el cual él venía, pues, al santuario. Él venía a darle su pecado a Dios, a presentarse ante Dios para entregarle su pecado, para que Dios le quitara su pecado. Porque él sabía que si él se quedaba con ese pecado, moriría. Si él permanecía, como dice, hay una expresión hebrea, bíblica, en la cual se repite en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos libros del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, habla en muchas expresiones, en muchas ocasiones acerca del santuario, que si no hacían la preparación, si no se limpiaban, si no hacían los reglamentos por el santuario, dice, llevará su iniquidad. En hebreo era Nasha Awom, o sea, llevará su pecado. O sea, ya ese pecado, que él no lo entregó al santuario, que él no lo entregó a Dios, él mismo, ese pecado caerá sobre sí mismo, sobre su cabeza. Llevará su iniquidad. Y el llevar su iniquidad significa que va a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Siempre, eso está desde el principio, cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, el día que de él comieres, que desobedezcas, que cometas pecado, ciertamente morirás. Entonces, el adorador sabía que la paga del pecado es muerte, que si él conservaba ese pecado, él moría. Entonces, cuando él se hacía consciente de su pecado, él venía al santuario. Pero no venía con las manos vacías, no venía con las manos, no venía sin ninguna ofrenda ante Dios. Él venía al santuario a entregarle su pecado a Dios, pero él sabía que él no podía entregárselo directamente a Dios, él no podía presentarse en la presencia misma de Dios en su condición de pecador, por lo cual él traía un cordero. Y él colocaba sus manos sobre el cordero, o sobre el animal correspondiente, y transfería su pecado a ese animal, y degollaba y entregaba ese animal degollado al sacerdote, y de allí en adelante el sacerdote se encargaba del animal, de la sangre y del pecado que estaba en el animal y en la sangre, porque cuando él colocaba sus manos sobre el animal, él transfería su pecado, ese pecado era quitado de él y era colocado en el cordero. Por eso es que Juan el Bautista, quizás sin entenderlo completamente, pero inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que el santuario es una ejemplificación de como nunca pudo, como no lo pudo haber sido hecho en otro ejemplo, un ejemplo de la salvación, un ejemplo del plan de redención, de cómo Dios iba a quitarnos el pecado, a tratar con nuestros pecados, para quitárnoslo y poder Él restablecer esa comunión entre Dios, entre Él y su pueblo, que ese es el objetivo final de Dios. Todo lo demás es un medio para lograr ese fin. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Restablecer esa comunión perdida entre el hombre y Dios. Dios quiere, así como con Adán, hablar con nosotros, que nosotros hablemos con Él. Pero no puede hacerlo en nuestra condición. Y por eso entonces es que se necesita del santuario. Y principalmente lo que le daba vida y le da vida al santuario, lo que permitía que todos los servicios del santuario se llevaran a cabo era el sacrificio de los animales, del cordero. Era el cordero degollado quien permitía que ese pecado que estaba en el pecador arrepentido pudiese entrar al santuario. El sacerdote traía la sangre del animal y en la sangre venía el pecado. Y con esa sangre era esparcida 7 veces hacia el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, y allí quedaban los pecados registrados. Allí quedaba contaminado el santuario con los pecados, con nuestros pecados, con los pecados de los creyentes. Dios se hacía responsable por nuestros pecados, los tomaba Él sobre sí, el pecador quedaba limpio, y ahora correspondía a Dios lidiar con ese pecado. Pero sabemos que en el servicio del santuario que hemos venido estudiando, al final del año, en el 10º día del 7º mes del año, ocurría una ceremonia o un rito que se llamaba la purificación del santuario, y en ese momento todo ese pecado que se había acumulado durante todo el año allí en el lugar santísimo, en la entrada del lugar santísimo y en las cuerdas del altar del incienso, todo ese pecado era limpiado, y en lugar de ser devuelto a los pecadores que lo habían hecho, ahora era colocado sobre un macho cabrío para Azazel, y ese macho cabrío llevaba todo ese pecado acumulado al desierto, fuera del campamento, fuera del santuario, fuera del pueblo, a un lugar destinado para ello,
y allá Él portaba con ese pecado. Él no moría como ofrenda por ese pecado, no moría en expiación por ese pecado. Él lo que hacía era llevaba ese pecado sobre sí y lo llevaba fuera del pueblo. Y ahí entonces cuando estamos entrando en los elementos del santuario que hemos venido hablando y entramos en los otros elementos de Cristo, en los otros oficios de Cristo, porque después de Cristo estar en el Getsemaní como Cordero, cargando el pecado de toda la humanidad, pasado, pecado presente, pecado futuro, todos los pecados de toda la historia y de todos los seres humanos fueron cargados sobre el Cordero de Dios. Después que Cristo paga todos esos pecados con su muerte en la cruz del Calvario, y Él muere, pero cuando Él muere, Él resucita, como dice Romanos 4:25, Él fue muerto por nuestros delitos, pero resucitó para nuestra justificación. O sea, Él resucitó para ahora como sacerdote justificarnos. ¿Y qué es justificarnos? Es limpiarnos de todos esos pecados, que ya Él los pagó. Con todo el derecho puede hacerlo porque ya Él pagó. Entonces Él asume en el cielo, en el santuario, su oficio de sacerdote. Y en ese oficio de sacerdote es cuando Cristo entonces nos justifica, nos quita el pecado y nos hace justos. Pero la justificación de la cual se logra en el santuario tiene dos etapas, como lo tenía el santuario terrenal. Una justificación que era el perdón, que era mediante el cual el pecado era quitado de nosotros y el Cordero cubría nuestros delitos y pecados. Y la otra etapa, que es la purificación del santuario y por ende, o por consecuencia, la purificación de los adoradores, de los creyentes. Entonces, eso también corresponde a la otra parte de la obra de Cristo, que es su obra como su oficio, como sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Amén. Al realizar Jesús esa obra, entonces Él asumirá su rol, su oficio como rey y vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Ese es los oficios de Cristo como profeta, como cordero, como sacerdote y como rey. Y en todas esas etapas del plan de redención, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús como profeta, cuando lo aceptamos como profeta, entonces nos da la sabiduría. Acuérdense que hay un versículo en Corintios que dice, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense que están los 4 elementos allí. Sabiduría recibimos de Cristo cuando lo vemos como profeta. Recibimos justificación de Cristo cuando lo vemos como el Cordero y el sacerdote. Recibimos santificación cuando vemos a Cristo y lo consideramos y lo aceptamos como nuestro sumo sacerdote que está purificando el santuario desde 1844. Y obtendremos de él la redención cuando lo aceptamos como rey y vivimos conforme a sus mandamientos, y entonces de esa forma alcanzaremos la redención o seremos escogidos para la redención. En estos días estaba visitando pues un hogar donde había un testigo de Jehová. Y claro, mi naturaleza no es de ser combatiente o andar siempre en combate y en lucha y en pelea. Y bueno, simplemente estábamos compartiendo, pero él mismo llegó la hora pues de la comida y por supuesto que ellos comen carne, pues y todo este tipo de cosas, y yo por supuesto ya ellos sabían que no comía ningún tipo de carne, y bueno, solamente me dieron frijoles, hasta que surgió el tema pues en cuestión, y me decía, pues me lanzaron así como que dice la inquietud, o no la inquietud, la punta, decimos nosotros en Venezuela, como para llevarme pues a la discusión de que, bueno, que por qué tenemos que limitarnos de todo lo que Dios había creado, que Dios lo había creado para que nosotros disfrutáramos de los alimentos, de los animales, no solamente, etcétera, etcétera, todos esos argumentos locos, ¿no?
Entonces, bueno, al final yo lo que cuando, digamos, llegó la hora de que mencionaron esto, no pude seguir evitando la discusión, solamente le dije algo, bueno, simplemente que lo dejó pensando. Y le dije que simplemente que una cosa es que Dios haya dado permiso en un tiempo, en una oportunidad, pero que ese no fue el plan de Dios, nunca ha sido el plan de Dios, porque Dios no creó los animales para ser consumidos. De hecho, le hablé del punto de vista de la redención, le dije, la muerte está en el mundo por el pecado. Por el pecado es que está la muerte. Así que cuando Dios creó el mundo, que no había pecado, no se consumía carne porque no podía morir ningún animal, porque no había pecado. Y cuando entremos en la nueva tierra, le hablé de la nueva tierra, porque sé que ellos creen en la nueva tierra. En la nueva tierra, que no habrá pecado, dice la Biblia en Apocalipsis, no habrá muerte. Y si no habrá muerte, nadie va a comer carne en la nueva tierra. Entonces, el personaje en cuestión se quedó pensando y no tuvo pues ya más argumentos que mencionar, porque es cierto, o sea, ¿quién puede negar que en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, no habrá muerte? Y si no va a haber muerte, nadie va a andar comiendo carne de animales muertos, porque no va a haber muerte. Entonces, eso es parte de aceptar a Jesús como rey, porque cuando yo acepto a Jesús como rey, acepto las leyes del reino. Nadie puede ir al reino, nadie puede ser parte del reino de Cristo en la tierra queriendo vivir a sus propias leyes. Ahí están las leyes del reino de Cristo, están establecidas y no hay muerte, no puede haber muerte. Así que nadie que quiera o que se esté preparando para ser parte de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, puede pensar que ya en la nueva tierra va a andar comiendo carne, porque no va a haber muerte. Vamos a estar redimidos de todo vestigio del pecado, todo vestigio de la muerte. Dice Corintio, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte no habrá más para nadie, ni para el hombre, ni para los animales, ni a las plantas, no habrá más muerte. Cuando Jesús asuma su posición de rey. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos, ¿verdad?, en ese contexto del santuario, que debemos comprender todo lo que es la Biblia. En ese contexto del santuario es que queremos analizar los versículos referentes a los 144,000. Porque los 144,000 vienen a representar este grupo final, ese grupo que vive en el lugar santísimo. Porque todo lo que ha sido, si decimos que el plan de redención está circunscrito a los oficios de Cristo, entonces podemos colocar inclusive algo cronológico. Jesús, desde el momento que fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, hasta el Getsemaní, Jesús estuvo como profeta, y eso fue desde el año 27 hasta el año 31, 3 años y medio que duró el ministerio de Cristo terrenal como profeta. Pero en ese Getsemaní, en el año 31, Jesús asumió su posición de cordero. Y murió, y como ya dijimos, resucitó, y desde su resurrección, que es desde el año 31, hasta 1844, Jesús asumió su posición y su oficio de sacerdote en el lugar santo, quitando el pecado del mundo, trasladándolo al santuario por medio de su sangre. Pero desde el 22 de octubre de 1844 hasta hoy y hasta el tiempo del fin de gracia, Jesús está asumiendo su posición, su rol de sumo sacerdote, y está en el lugar santísimo. Por eso decimos pues que los 144,000, que es el grupo final que va a estar luchando contra la bestia, contra la marca, contra su imagen, están en el lugar santísimo. Es allí donde los presenta. Fíjense que Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente, hablando de los 144,000, dice, miré aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de gran trono, y oí una voz de tañedores de arpa, que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y delante de los ancianos y delante de los... Y ninguno podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre de la tierra. Entonces fíjense que, y en el versículo siguiente dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí vemos a los 144,000 en la misma presencia de Dios, en el trono de Dios, en el monte de Sión, y eso es el lugar santísimo. El trono de Dios ahorita se encuentra en el lugar santísimo, y los 144,000 en sentido espiritual están en el lugar santísimo, están puestos los ojos en el sumo sacerdote, en Cristo como sumo sacerdote, y están allí, son vírgenes, pero ¿qué tipo de vírgenes son los 144,000? ¿Serán vírgenes fatuas o serán vírgenes prudentes? Son vírgenes prudentes, porque son el remanente, son los que quedaron, son los que fueron sellados, como dice aquí, fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. De todos los 12, de todas las tribus, que habían miles y miles de cristianos, porque Israel, las 12 tribus de Israel, o las 12 tribus componen Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel representa a todos los cristianos, a todos los que han aceptado a Cristo, son el Israel de Dios. Israel, de los cuales salen los 144,000, no es el Israel carnal, porque el Israel de Dios nunca ha sido el Israel carnal, como ya lo dice Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 lo dicen claramente. Dicen que no todos los que son de Jacob son israelitas. Y habla de que Jacob tuvo 2 hijos. Perdón, de que Isaac tuvo, no todos los que descienden de Abraham son israelitas, porque Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo uno que se llamó Jacob y otro que se llamó Esaú. Pero Esaú, aunque era hijo carnal de Isaac, no era heredero de la promesa. Entonces eso nos ilustra, eso toma el apóstol Pablo para ilustrar que el Israel de Dios no es carnal, siempre ha sido espiritual. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Israel de Dios siempre fue espiritual, y en el Nuevo sigue siendo espiritual. Pero cuando dice que el Israel de Dios, los 144,000, solamente 12,000 de cada tribu fue sellado, quiere decir que de todo el mundo, todo el vasto grupo de los cristianos, solamente 144,000 serán redimidos en el tiempo final, porque son los que entraron al Cordero. Dice que sigan al Cordero por donde quiera que va. El Cordero estuvo en la tierra como profeta y fue aceptado como profeta. Cuando el Cordero asumió la posición de Cordero, fue aceptado como Cordero. Aunque los discípulos estaban dormidos, lo aceptaron como el Cordero. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Jesús muere y resucita y comienza a interceder, todos los cristianos lo aceptaron como sacerdote. Y ahora, cuando está en el lugar santísimo, solamente un remanente lo ha aceptado como sumo sacerdote. Ha puesto sus miradas en Jesús como sumo sacerdote. Solamente un remanente, porque si ustedes se recuerdan que la visión que leímos en primeros escritos de Elena de White, que ve 2 grupos en el santuario, y ve un grupo que se quedó orando en el lugar santo y un grupo que entró por la fe al lugar santísimo, y que el grupo que entró por la fe en el lugar santísimo estaban con la luz de Cristo, pero el otro grupo que quedó fuera seguían orando, pero como Dios no escuchaba sus oraciones porque Dios ya no estaba allí, entonces quien respondió sus oraciones fue el diablo, que se colocó allí y se hizo pasar por Jesús en el lugar santo. Entonces, vemos que es el remanente, los 144,000 es el remanente que siguen al Cordero a donde quiera que va.
y ahora el Cordero está en el lugar santísimo. El Cordero no está en el lugar santo. El Padre no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. Y los que siguen al Cordero en el lugar santísimo donde está ahora son los que serán. Son los que serán 144,000. Son los que serán ese grupo de los 144,000. Pero estar en el lugar santísimo con Cristo, puestos los ojos en Cristo, en el lugar santísimo como sumo sacerdote, no es algo simplemente contemplativo, no es algo simplemente que no nos afecta. Tener nuestra mirada fija en Jesús como sumo sacerdote implica que yo he aceptado una verdad, que yo he aceptado un mensaje y que yo vivo de acuerdo a esa verdad y de acuerdo a ese mensaje. ¿Amén? Amén. Y eso lo que nos quiere decir es que yo tengo que estar con la verdad del lugar santísimo, con la verdad del santuario, con la verdad de la purificación del santuario, con la verdad del arca del pacto, con lo que hay dentro del arca del pacto, que es la ley y que nos muestra que el sábado sigue vigente, con la verdad que hay dentro del arca del pacto, que es el maná escondido, que tiene doble aplicación o doble simbolismo o doble enseñanza. En su sentido literal, el maná simboliza la reforma pro salud, porque fue aquel alimento que Dios quería que el pueblo consumiese en lugar de la carne. Y en su sentido espiritual, el maná simboliza la justificación por la fe, porque Jesús dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. La justificación por la fe de Cristo. Y también en el arca del pacto está la vara de Aarón, que simboliza el orden evangélico. Y el orden evangélico es una iglesia organizada, dirigida y guiada por Cristo a través del Espíritu Santo. Ese es el orden evangélico, esa es la vara de Aarón que está en el lugar santísimo. Y donde quiera que nosotros tengamos estas tres grandes verdades o estos tres grandes símbolos presentes en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros grupos, estamos preparándonos para hacer 144,000. Porque los grupos, hay muchos grupos que ya ustedes saben, que hemos visto y que se siguen viendo, que están descontentos con la organización, pero su descontento no es espiritual. Y esto quiero que lo reflexionemos bien. Hay un descontento contra la corporación. Pero hay algunos que están descontentos y su descontento no es espiritual, es un descontento carnal. Si usted preguntará, ¿cómo es eso de que hay un descontento espiritual? Sí, hay un descontento espiritual cuando tu espíritu, porque acuérdense que dice Romanos 8, el espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu en nuestros corazones, entonces discernimos todo espiritualmente, y cuando algo no está conforme a el espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios, hay un descontento, pero es un descontento espiritual. Ahora, cuando algo no está conforme a mi deseo de mi carne, es un descontento carnal. Ahí está la gran diferencia entre el descontento espiritual y el descontento carnal. Y hay muchos grupos, muchos miembros, muchos adventistas que se están saliendo de la corporación por un descontento carnal y no un descontento espiritual. Por eso que tenemos que tener cierto cuidado en pensar de que todos los que salen de la iglesia ya están en el mensaje. No, muchos están descontentos, pero su descontento es un descontento carnal, porque el pastor me miró mal, porque el pastor me miró feo, porque el hermano tal o cual me hizo tal cosa, porque allí no hay esto, no hay lo otro, y se salen de la corporación y se unen a los grupos, y no es por el mensaje, no es por el espíritu, es un descontento carnal. El descontento espiritual es cuando el Señor le muestra que la iglesia está en la apostasía omega, y usted se sale de la iglesia no porque está bravo con ningún miembro, sino porque se da cuenta que allí, mientras usted esté en esa corporación, usted no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando su salida de la corporación es así, es un descontento espiritual. Y es que Dios lo está guiando. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que pueda haber gente que se sale de la iglesia y no sea Dios quien lo está guiando? Sí, acordémonos de los casos bíblicos, acordémonos de Ananías y Zafira, acordémonos de Simón el mago, acordémonos de un grupo de gente que se unía a los apóstoles, que se unía a la iglesia apostólica, pero no era por un deseo espiritual, era por otro motivo que lo estaba guiando, que era carnal. En el caso de Ananías y Zafira era la codicia, en el caso de Simón el mago era el deseo de tener ese poder espiritual que manifestaban los apóstoles.
Y por eso se unieron al remanente. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento, tenemos que autojuzgarnos, autoevaluarnos para ver por qué estoy yo adentro, si es que todavía estoy adentro, o porque estoy afuera. Porque muchos también comprenden la verdad teóricamente, pero se quedan adentro motivados por algo carnal. Pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Y ponemos muchas excusas, pero todas las excusas son carnales. ¿Y qué pasa en ese caso? Los 144,000 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Saben qué? Hay una cita, ¿verdad?, que usted seguramente ha leído, la cita que dice, en Eventos en los Últimos Días, que dice, el Señor Jesucristo no está, o sea, la presencia de Dios no está en su medio, en el medio de la Odisea, no está en la Odisea. La presencia de Cristo no está en la Odisea, Cristo, el Cordero, la presencia del Cordero no está en su medio, en el medio de la Odisea. Y si los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, y el Cordero no está en la Odisea, entonces yo les pregunto, ¿será que los 144,000 siguen yendo a la Odisea? ¿Sábado tras sábado se siguen reuniendo en la Odisea? Porque hay muchos por allí, muchos que acusan a otros de ser un escuadrón traidor, cuando son ellos mismos los principales traidores a la causa. Y que nos dicen que tenemos que estar dentro de la corporación. La pregunta es si Jesús mismo no está, porque dice la Biblia, dice el Espíritu profetiza que la presencia de Dios no está en medio de la Odisea. Tenemos que estar nosotros allí cuando mismo Jesús no está. Tenemos que estar allí cuando los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va y Jesús no está allí. Hermanos, tenemos si Cristo, si el Cordero no está allí, sigamos al Cordero donde está, para que podamos ser 144,000. El Cordero no está en el lugar santo, porque la corporación hoy día, por la causa que también hemos estudiado de la apostasía alfa y de la apostasía omega, se ha salido del lugar santísimo, porque la entrada al lugar santísimo es por la fe y la salida del lugar santísimo es por incredulidad. Por la fe entramos, por la incredulidad salimos. Por la fe entramos cuando creemos en el mensaje del primer, del segundo y del tercer ángel, porque es el mensaje del tercer ángel el que nos lleva adentro. Porque el mensaje del tercer ángel nos habla de la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? En el arca del pacto del lugar santísimo. Y todo aquel que no cree en el arca en la ley de Dios vigente no está en el lugar santísimo. Todo aquel que no cree en el maná de la Reforma Pro Salud no está en el lugar santísimo. Hay una hermanos que me han estado comentando de cómo es su experiencia con diversos hermanos de nombre adventista, pero que no creen en el mensaje de la Reforma Pro Salud, no creen en el maná, quieren seguir viviendo en el lugar santo. Mire, ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos? Mire, cuando los pioneros, en la hoy misma, estaban en el lugar santo y no habían comprendido todavía bien el tema del santuario, ¿qué comían? Comían carne. Cuando entendieron bien el mensaje, Dios le da el mensaje de la Reforma Pro Salud. Así que el mensaje de la Reforma Pro Salud está unida al mensaje del tercer ángel, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y todo aquel que no crea en ese mensaje, que no lo viva, que no lo predique, está en el lugar santo. Pero Jesús no está en el lugar santo, así que el que no cree en ese mensaje no es parte de los 144,000 porque no está siguiendo al Cordero donde quiera que éste fuere. El Cordero ya no está en el lugar santo, donde se podía comer carne. El Cordero está en el lugar santísimo, donde quiere que su pueblo se sustente por maná como Israel en el desierto. Cuando Israel estuvo en Egipto, Dios le permitió comer carne. Pero cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, ¿cuál fue su comida? ¿Cuál fue la comida de Dios? No la que ellos pedían y la que Dios les daba por su rebeldía. La comida que era el propósito de Dios. Es el maná. 40 años cayó el maná. Caía el maná y el maná estaba relacionado con el sábado. Porque el maná caía 6 días de la semana. El sexto día caía doble porción y el sábado no caía.
Así que el mensaje de la reforma solo está relacionado con el sábado, desde sus mismos comienzos hasta sus mismos fin. Y el mensaje, y seguir al Cordero por donde quiera que vas, a seguir el orden evangélico del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el orden evangélico del Espíritu Santo? Es sencillo, es fácil, no es complicado. Es que usted va a estar en la iglesia ocupando su posición según su don espiritual. Eso es todo. Porque el don espiritual, el don que le ha dado Cristo a través del Espíritu Santo, le dice a usted dónde Dios quiere que usted esté en la iglesia. El don de Dios, por ejemplo, colocando un ejemplo muy básico. Hoy día la corporación cree que para ser pastor usted tiene que obligatoriamente ir a una universidad adventista y graduarse y pasar por todo ese sistema. Y si usted no es licenciado en teología, usted no puede ser pastor. O sea que ya el don del pastorado ya no es un don espiritual, sino que es una carrera teológica. ¿Ve cómo se ha desvirtuado el orden evangélico? Y nosotros todavía pensamos que pastores son los que vienen de la corporación ungidos por la corporación y se salen a la verdad presente, sin saber si tienen o no tienen dones. Si usted se va a la historia de los apóstoles, no todos los que habían sido sacerdotes del templo, que eran levitas, llegaron a ser ministros de Jesucristo, apóstoles o ministros. El Señor tomó de todos los apóstoles, de todos los 12 apóstoles, prácticamente creo que ninguno, si al caso alguno, uno que otro, eran levitas, pero la mayoría eran de tribus que no tenían que ver con el sacerdocio. Jesús mismo, que es el sumo sacerdote, no era de la tribu de Leví, porque este no es un orden carnal, es un orden espiritual, es un don espiritual. El pastorado, así como todos los otros dones, son espirituales. Y si es espirituales, no es de la corporación, no es que se lo dice, que no es lo que la decisión que la toma la asociación general. Porque pensamos entonces que quienes ahora en nuestro medio son pastores con derecho a bautizar, son los que han sido pastores en la iglesia. Y decimos, usted fue ungido en la iglesia, si usted no fue ungido en la iglesia, si usted no fue ungido en la corporación, entonces usted aquí entre nosotros, usted no es pastor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, ¿seguimos todavía aferrados a la corporación? ¿O estamos bajo la dirección del Espíritu Santo? Si estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que tenemos que preguntarnos no es si él fue ungido en la corporación o no, si estudió o no estudió teología. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿tiene usted el don? ¿Está esta persona llamada por Dios a este ministerio? ¿Se ve su llamado, su vocación y se ve que tiene los frutos de su don? Esa es la pregunta. Nuestra pregunta no tiene nada que ver con que, sí, tiene el título, sí, tuvo las credenciales en la iglesia, en la corporación le tenían credenciales. Esa no es el camino del Espíritu, ese es el camino de la carne, más no el camino del Espíritu. Ese no es el orden evangélico, sino que ese es el orden papal, porque son las ideas papales las que dicen que solamente son sacerdotes los que son ungidos por el Papa. Eso es todavía reminiscencia católica en nuestro medio. Y Dios quiere que sus 144,000 se dejen llevar y dirigir por el Espíritu Santo. Y dirigir por el Espíritu Santo no es que yo sentí una impresión, un calor en el pecho y ese es el Espíritu que me está diciendo. No. La dirección del Espíritu es algo que se nos dirige por la palabra, que nos muestra los dones espirituales y nos dice cuáles son los cargos en la iglesia que deben existir aún saliéndonos de la corporación. Debe haber orden en el pueblo de Dios, debe haber orden en las iglesias de sostén propio, y el orden no debe ser un orden carnal, sino que debe ser un orden espiritual, un orden del Espíritu Santo, y eso requiere, una vez más, discernimiento espiritual para saber cuáles son los dones que cada hermano tiene, cuáles son los llamados, la vocación que cada hermano tiene. Y en función de eso, todos nosotros, como dice la Biblia, cada cual, no pensar más allá de sí, sino pensar con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, eso es seguir el Cordero de Dios donde quiera que va, porque eso es
de establecernos en las verdades fundamentales del lugar santísimo, que están allí en el lugar santísimo. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, encontramos otras características de los 144.000 que las vamos a ver relacionadas con el tema del santuario. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Amén. Amén. Y deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La característica principal que nos menciona Apocalipsis 7 con relación a los 144.000 es de dónde vienen y cuándo comienzan a ser sellados los 144.000. Y lo que nos presenta Apocalipsis 7 es que justo después del sexto sello, justo después de las señales cumplidas del sexto sello, es que comenzaría este sellamiento. Cuando nosotros vamos al sexto sello, sabemos que la última de las señales que se cumplieron es, como lo dice el versículo 13, las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y esta señal se cumplió en 1833. Así que el sellamiento debía comenzar poco después de 1833. Y es cuando los 4 vientos estaban por ser soltados y se detuvieron. 4 ángeles sostienen los 4 vientos de destrucción, vientos de guerra, de desastre, de pestes, de guerra, enfermedades. Son detenidos por los 4 ángeles a la orden de un ángel que trae el sello del Dios vivo. Ahora, para entender bien esto, vemos los símbolos que también son sencillos. Ya sabemos que el sello es el sábado, así que si este ángel trae el sello del Dios vivo, es un ángel que trae la ley de Dios, porque Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso quiere decir que el sello está en la ley. Así que si este ángel trae el sello del Dios, este ángel trae la ley. Y cuando nosotros nos preguntamos del Apocalipsis, ¿cuál de los ángeles trae la ley? Tenemos que reconocer que es el tercer ángel, porque el tercer ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, este ángel, la identidad de este ángel que trae el sello, que trae la ley, que trae el sábado, no es otro que este otro ángel que trae el sello, es el tercer ángel. De modo que el sellamiento comienza cuando comienza el tercer ángel a predicarse, y eso es en el año de 1848, cuando comienza el mensaje del tercer ángel a ser proclamado por el pueblo adventista. Así que los 144.000 vienen desde 1848. Y una vez más lo que ya hemos venido diciendo, si este ángel es el tercer ángel, entonces es el tercer ángel el que nos lleva al lugar santísimo. Porque este tercer ángel trae el sello de Dios, trae la ley, trae el sábado, y el sábado está en el arca del pacto. O sea, este ángel para traer el sello es porque trae la verdad del santuario. Este ángel trae la verdad del arca del pacto. Y la verdad del santuario es parte del mensaje del sellamiento, porque nadie puede aceptar el sábado y la ley si no acepta su vigencia, y nadie puede entender eso a menos que lo predique en relación y en el contexto del santuario. Ustedes saben que ciertamente la Iglesia Adventista inicialmente toma la idea del sábado de los bautistas del séptimo día. Pero el mensaje del sábado que se predica en la iglesia no es un mensaje como el de los bautistas, porque el mensaje del sábado, se trajo la idea del sábado de los bautistas, pero el mensaje del sellamiento del sábado fue algo
que se entendió el sábado en relación con la verdad del santuario. Porque los bautistas no saben que el sábado está vigente porque está escrito en el arca de la ley de Dios, está escrito en la ley de Dios que está en el arca del pacto, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, que fue abierta en 1844. Todo eso no lo saben los bautistas del séptimo día. Entonces, el mensaje del sábado, como fue predicado como sellamiento, fue totalmente distinto al mensaje de los bautistas del séptimo día. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando se predica el sábado descontextualizado del santuario, se está predicando el sábado como lo predicaban los bautistas del séptimo día. Pero el sábado, como lo predicaban los bautistas del séptimo día desde mucho antes de 1844, ese sábado no es un sábado sellador, porque el sábado que aparece aquí sellando en la frente a los 144,000 es el sábado en relación con el santuario. Y cuando la iglesia entiende el santuario, no predica el santuario, no predica el sábado en relación con el santuario, ese mensaje de sábado no está sellando a nadie. Es un mensaje como todavía lo predican los bautistas del séptimo día. Un sábado que no sella, porque es un sábado descontextualizado de la verdad presente. Es un sábado que no, porque mire, si tuviésemos la oportunidad de ver el sábado como sello, entendiéramos que en el mensaje del sábado como sello, se concentra el mensaje también, pues, de la reforma pro salud. Solamente les voy a dar un tips. El sábado es un recordatorio de Cristo como creador. Pero si usted cree que Cristo es el creador, y usted cree en un creador, entonces usted debe aceptar las cosas que estableció el creador. O sea, cuando hablamos del creador, estamos hablando de Génesis. No estamos hablando de Moisés. El sábado de los judíos es un sábado legalista, porque es un sábado relacionado con Moisés. Pero el sábado, cuando hablamos del sábado de la creación, es un sábado en relación con las leyes del creador. Es decir, usted no puede decir que usted cree en el creador y honra al creador cuando usted usa algo de lo que el creador creó con un propósito distinto con el que el creador lo creó. Volviendo al punto. Los animales, cuando Dios los creó, ¿para qué Dios creó la gallina? No estamos hablando para qué Dios permitió luego hacer con la gallina, no. Estamos hablando de la creación. ¿Para qué Dios creó la gallina? ¿Será que Dios creó la gallina para comérsela? ¿Será? Si usted acepta que Dios es creador, tiene que aceptar que cuando Dios creó la gallina no la creó para comérsela. Pero si usted se come la gallina, entonces usted dice que cree en el creador, pero no acepta el propósito del creador. Porque cuando usted acepta el creador, yo acepto todo lo que Dios creó y como Dios lo creó con el propósito para el cual Dios lo creó. Entonces usted no puede decir que usted está siendo sellado con el sábado del creador si usted sigue comiendo carne que implica usar los animales de una forma distinta para lo que el creador los creó. ¿Sí me explico? ¿Amén? Interesante, muy interesante. No puede, porque en el momento en que estamos comiendo la carne, eso es un ejemplo. Esto es una verdad que tiene muchas ramificaciones. Pero un ejemplo es, cuando nosotros estamos comiendo la carne, estamos diciéndole, yo no acepto las leyes del Creador. Porque cuando vamos a Génesis 1:26 y 1:28, ahí dice que Dios creó, lo que Dios creó para comer, pero las frutas y las verduras, las frutas y las semillas, ni siquiera las verduras. Frutas y semillas, lo que Dios creó para comer. Cuando usted come de una forma distinta, usted dice, yo no acepto la ley del Creador. Y si usted no acepta la ley del Creador, usted no está aceptando el sábado, porque el sábado apunta al Creador, el sábado señala al Creador. El sábado me está diciendo, Jehová creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que es lo que dice el mensaje del primer ángel, y del segundo y del tercero. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
Pero si yo adoro al que lo hizo, yo tengo que adorar al que hizo las cosas, yo tengo que honrándolo, usando las cosas que él lo hizo para lo que él lo hizo. Si alguien creó una mesa si alguien creó una cama para dormir y usted usa la cama para comer, ¿qué está haciendo? Está desvirtuando el uso para lo que fue creado. Cada cosa que ha sido creada fue creada con un propósito. Si yo la uso con un propósito distinto para lo que fue creado, yo estoy dañando la obra del Creador, no estoy honrando al Creador. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el sábado, en relación con el santuario y con la creación, ese es el mensaje que tienen los 144,000. Por eso es que aquí dice la Biblia, de todas las tribus de Israel, solamente un grupo, 12,000, fueron sellados, porque todos profesaban el mensaje, pero no querían aceptarlo realmente como era, como Dios lo mandó. No lo querían aceptar. Y así podemos explicar todas las otras doctrinas en relación con el sábado y en relación con el Creador. Si queremos entender la naturaleza del hombre, por ejemplo, otro ejemplo, bueno, ¿cómo Dios creó al hombre? Fíjense la pregunta, ¿cómo Dios creó al hombre? Tomó polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre entonces, luego de esa unión, un alma viviente. Si usted no acepta eso, que el alma es la unión del cuerpo más el espíritu, usted no acepta lo que dice, lo que hizo el Creador. Por eso es que todo el mensaje es integral. No se puede, y si yo desvirtúo un pedazo del mensaje, desvirtúo todo. Pasa lo mismo que con la ley. Si yo quebranto un punto de la ley, me hago culpable de toda la ley. Porque están íntimamente relacionadas. Entonces, el Señor envía este mensaje de sellamiento el sábado como sello comienza en 1848 y todos los que aceptan el mensaje del sábado en este contexto del santuario, en el contexto del Creador, reciben pues el sello de Dios. Y el sellamiento comenzó pues en esa época y ha continuado y continuará hasta que se cierre la gracia. Cuando venga la prueba final, ese sello se hará visible. Cuando los que tienen el sello sigan siendo fieles a pesar de la oposición del mundo. Pero muchos que profesan tener el sábado, guardar el sábado, en esa hora de la prueba van a flaquear y se van a ir, como dice el testimonio, del lado de la oposición. Abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición, dice el conflicto de los siglos. Abandonarán la fe, no dice que abandonarán la iglesia. Abandonarán la fe y se irán a engrosar las filas de la oposición. Entonces, eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Pero los 144,000 no hacen eso. Los 144,000, vamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver las últimas características, dice que ya lo hemos mencionado, pero no lo hemos explicado. Dice Apocalipsis 14, ¿verdad? Que leo de nuevo el versículo 1, miré aquel cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito de él y de su padre escrito en sus frentes. Algo interesante aquí es que en Apocalipsis 7 se dice que son sellados en la frente, con el sello que es el sábado. Pero cuando el sellamiento, cuando el sello es quitado de su frente, el sello es el instrumento que se usa para dejar una marca. Cuando el sello es quitado de su frente porque terminó el sellamiento, la marca que queda, según Apocalipsis 14:1, es el nombre del Cordero y de su Padre. Y es porque el sábado, en el mero centro del sábado, se encuentra el nombre del Padre, el nombre de Dios. Eso es lo que hemos hablado cuando siempre explicamos el tema del sábado como sello. Decimos que el sello tiene el nombre, la jurisdicción y su cargo. Entonces, cuando el sello es aplicado sobre la frente, la marca que queda es el nombre del Cordero y del Padre en la frente. Es el carácter de Dios en la vida de los 144,000. Reflejan a Cristo, reflejan al Padre y podrán decir en esa hora, como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El que vea a los 144,000 en esta hora es como ver al Padre, es como ver a Jesús. Es ahí cuando se cumple lo que dice palabra de vida del Gran Maestro. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido entre su pueblo, vendrá Él a buscarlos como suyo. Cuando ya los 144,000 tengan el nombre de Cristo y de su Padre en su frente, entonces dirá, la tierra está madura, echa tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra ya está madura. Ya han alcanzado la madurez, la estatura de la plenitud de Cristo. Dice versículo 4 de Apocalipsis 14, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Entonces, notemos, no se contaminaron con mujeres. Las mujeres que contaminan en el Apocalipsis son las mujeres llamadas Babilonia, que según Isaías capítulo 4, son 7 mujeres. Son 7 Babilonias que profesan el nombre de Cristo, echan mano de Cristo, pero comen su propio pan, que es su propia doctrina, y se visten con su propia justicia. Entonces, estas 7 Babilonias están para contaminar a las vírgenes de Israel, a la iglesia pura. ¿Y cómo son contaminados? En la fornicación, es la unión, el ecumenismo. ¿Puede alguien ser 144,000 mientras esté siendo parte de la corporación que ya está contaminada por su fornicación con Babilonia en el ecumenismo? Esta es otra muestra de que si usted quiere ser 144,000, usted tiene que salir de la corporación. Porque mientras usted está allí, usted está siendo contaminado por las mujeres que están contaminando a la corporación. La corporación está acostada en una misma cama con la gran ramera, con Babilonia. Y con sus hijas, están todas acostadas allí en fornicación. Están en su fornicación ecuménica. Y si usted sigue allí en la corporación, con una falsa ilusión de que usted tiene que estar allí en Jerusalén gimiendo y clamando porque usted cree y le han enseñado malmente que Jerusalén es la corporación, cuando Jerusalén es la iglesia, es el mensaje adventista. Ser de Jerusalén es ser adventista, pero no quiere decir ser de la corporación adventista, que es el engaño más grande que está ahorita por allí rodando. Jerusalén, todo en la Biblia es espiritual, no es carnal. Y Jerusalén es espiritual. Jerusalén simboliza a la iglesia adventista, pero no a la corporación adventista, al pueblo adventista. Todo aquel pueblo, todo aquel que crea en el sábado, que crea en los testimonios, que crea en el santuario, aunque profese creer, es parte del pueblo adventista. Son muchas tribus. Es parte del pueblo adventista. Así que tenemos a la Reforma, tanto el 14 y el 51, que son parte del pueblo adventista. Tenemos a los davidianos, que también son adventistas. Tenemos a la corporación, que son adventistas. Tenemos todos los grupos que todos son adventistas. Y todos esos grupos que ya he mencionado, todos son Jerusalén. Jerusalén no es la corporación. Si usted se sale de la corporación, usted no está saliendo de Jerusalén. Usted está saliendo de la apostasía, más no de Jerusalén. Usted sigue. Si usted sale de la corporación para dejar de creer en el mensaje adventista, ahí usted sí está saliendo de Jerusalén. Pero si usted se queda con la corporación, usted se está contaminando con las mujeres con las cuales la corporación está fornicando. Y usted se está descalificando de ser 144,000, porque los 144,000 son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Tienen doctrina pura. No tienen doctrina de la apostasía omega. La apostasía omega que está dominando a la corporación ha cambiado las doctrinas adventistas y presenta doctrinas falsas. Ese libro que se llama Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día no es adventista, es de doctrinas.
Son 28 creencias de la apostasía omega adventista del séptimo día. Así debe llamarse el libro, las 28 creencias de la apostasía omega entre los adventistas del séptimo día. Ese es el nombre real de ese libro. No son las doctrinas originales. Son doctrinas contaminadas con el vino de Babilonia. Por eso es que los que creen en esa doctrina justifican la fornicación que tiene Ted Wilson y sus asociados con el Papa. La justifican. Y ustedes muestran los videos de Ted Wilson allí en Brasil y en otros lugares donde están honrando a toda la gente, de todas las iglesias, hasta los espiritistas, y ellos justifican eso. Justifican lo injustificable, justifican el pecado. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero esa gente no está gimiendo ni está clamando. Y esa gente ya no va a ser parte de los 144,000, porque se han contaminado y se siguen contaminando con el vino de Babilonia, con las mujeres que no son, con mujeres, y ya han perdido su virginidad doctrinal. Amén. Amén. Y dice aquí, en el versículo 4, ya finalizando, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ya lo explicamos. Estos son los que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Fíjense una vez más, ¿no? Los 144,000 tienen en su frente el nombre de dos personas, del Padre y del Hijo. Y son primicias dedicadas a dos personas, al Padre y al Hijo, a Dios y al Cordero. Son las primicias porque van a ser lo que van a ser redimidos de entre los hombres al tiempo final sin ser resucitados en esa hora. Cuando llegue Jesús, ellos están vivos, son comprados por primicias, son los primeros que serán encontrándose con el Señor en el aire. Las primicias son el fruto, como ya lo decía Apocalipsis 14, pero más adelante, 14, en el versículo 15, mete tu voz y ciega porque la mies de la tierra está madura. Fueron los primeros que fueron madurados en medio de la situación y fueron cegados, cosechados en esa hora. Y el versículo 5 concluye la característica de los 144,000 diciendo, y en sus bocas no fue hallado engaño, no se ha hallado engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjense, en sus bocas no ha sido hallado engaño. No son de espíritu engañoso, son íntegros en lo que dicen y en lo que creen y en lo que viven. No son hipócritas. Son sin mancha delante del trono de Dios. No ha sido hallado engaño. En ellos fue buscado en la mentira, pasaron por un proceso de un juicio investigador y no hallaron engaño en ellos, porque para ese momento, cuando sus nombres fueron llevados a juicio, ya sus pecados habían sido purificados de sus vidas. Y fueron declarados sin mancha delante del trono de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, el mensaje es, en esta hora el Señor nos llama a ser 144,000. Pero para eso tenemos que seguir al Cordero donde Él está, en el lugar santísimo. Vivir conforme a ese mensaje, conforme a esa luz, conforme a la verdad del santuario, conforme a la verdad del lugar santísimo del santuario celestial. Si se convierte eso en una realidad en nuestras vidas, si nosotros salimos de toda contaminación con las iglesias, de todo ecumenismo, de toda iglesia ecuménica, si seguimos al Cordero donde está, que está en el lugar santísimo, seremos entonces sellados en nuestra frente y reflejaremos el carácter del Cristo y de su Padre. Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar entonces a las preguntas y las respuestas. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para pasar a las preguntas entonces. Querido Padre, en esta hora suplicamos una vez más que nos ayudes a ser parte de ese grupo tan importante, tan selecto como son los 144,000. Ayúdanos, que queremos alcanzar esa condición, esa pureza,
y sabemos que para tal fin debemos seguir a tu Hijo donde quiera que esté. Ayúdanos a por la fe colocar nuestra mirada en Jesús, especialmente en su oficio ahorita como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Y así como Él está purificando el santuario, que nosotros dejemos que Él purifique nuestras vidas de todo pecado para que podamos recibir tu sello. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no sé quién estaba manejando las preguntas o cómo hacemos con las preguntas. Sí, ¿me escuchamos? ¿Escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, deseo me explique que no entendí muy bien ese momento en que el diablo se hace pasar por Cristo en el santuario. No entendí muy bien eso, que él habló por Cristo. Ok. Muy bien, hermano, buena pregunta. En el libro de los primeros escritos, en el capítulo que se llama El fin de los 2300 días, la hermana jueza le mostró una visión, cómo fue cuando Cristo dejó el lugar santo y se fue al lugar santísimo. Y dice que después que Jesús dejó el lugar santo y se fue al lugar santísimo y entró a hacer su obra en el lugar santísimo, dice que una multitud se quedó en el lugar santo y no siguió a Cristo hasta el lugar santísimo. Y que esa multitud no sabía que Jesús había dejado ese lugar. Y seguían orando en ese lugar, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo. Entonces ella dice que ya vio cómo entonces el diablo parecía colocarse allí y le respondía a ellos sus oraciones y les daba a ellos de su espíritu, del espíritu del diablo. Y que en ese espíritu había poder, había luz, mas no había amor. Y así su objetivo era mantener a la multitud de esa gente engañada hasta que llegara el fin de la gracia. Eso es lo que ella vio en visión, se demostró en visión. Y eso pues muestra que hay mucha gente que sigue orando a Dios, pero quien responde a esas oraciones no es Dios, sino que es el diablo. ¿De dónde puedo encontrar esa cita? En el libro Primeros Escritos, el capítulo se titula El fin de los 2300 días. No sé qué página es exactamente, ni el número del capítulo, pero ese es el título del capítulo, El fin de los 2300 días. Usted lo busca en el índice y lee el capítulo y allá va a encontrar la explicación mucho mejor detallada de qué fue lo que la hermana Juárez vio en visión. Yo lo voy a accesar en la computadora. ¿Cómo no? Perfecto. Sí. Muchas gracias y una feliz noche. Bendiciones. Amén. Amén. Ahí está Milagritos también. Antes de que entre Milagritos, el hermano Daniel, cuando a veces hablamos, él siempre dice que quiere ser, o no, que él siente que es un levita. Y a veces me gustaría también ser una levita, pero eso lo hace el Señor, eso a uno, o puede ver que mi carácter se refleja en otras tribus. Esa es una. Y la otra pregunta es el sábado empezó, el sello del sábado realmente empezó en 1848, no en 1844. No, acordémonos que el sello, o sea, en 1844 no se sabía que el sábado estaba vigente. No se sabía nada del sábado. En 1844, después del chasco, inclusive Elena White tuvo su primera visión, no se le mostró nada del sábado. Y ellos guardaban el domingo. El sábado comenzó a estudiarse, digamos, los primeros que comenzaron a guardar el sábado, que fueron José Bates y los esposos White, fueron a guardarlo en 1846, 2 años después del chasco. Y comenzaron ellos a predicarlo al pueblo como una verdad presente, fue en el Congreso de 1848. Ahí fue donde propiamente comenzó el sábado a predicarse como un sello. No antes. Okay, amén, wow. Y lo de querer ser un levita, yo sé que en algún momento vamos a estudiar las tribus.
que quiero yo ser un levita o puedo ser también de otra tribu? No, digamos que nosotros seremos de la tribu de acuerdo a nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra personalidad, nuestra obra, nuestra labor. Entonces, bueno, ahí es algo que solamente, fíjese que es algo que nosotros nosotros podemos tener muchos deseos, pero es algo que solamente sabe el Señor y nos lo mostrará cuando nos dé la piedrecita. Por eso que dice la promesa que el que venciere le daré una piedrecita con su nombre nuevo. Eso quiere decir que nosotros allí en esa piedra sabremos el nombre de la tribu a la que pertenecemos, de acuerdo a nuestra experiencia espiritual que fue aquí en la tierra. Entonces, bueno, digamos que esa parte, que lo importante es que seamos del remanente, que estemos presentes en el remanente, y en cuanto a qué tribu perteneceremos, eso nos lo revelará el Señor, ¿no? Amén. Amén. Me parece que hay otra pregunta ahí. Sí. Amén. Ahí sí. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Sí, quería hacerle una pregunta. Usted mencionó y tengo una duda. Usted dice que oremos para que nosotros seamos parte de esos 144,000. O sea, en realidad los que se van a salvar son 144,000. Ok, esa es la pregunta. Sí. Uh-huh. Bueno, no es exactamente de los que se van a salvar. No sé si su pregunta es los que se van a salvar durante toda la historia del mundo son 144,000 o si lo que se van a salvar en esta última etapa serán 144,000. No sé si exactamente se refiere a eso. Pero si se refiere a este último tiempo, digamos que no exactamente es esa la idea que presenta la Escritura. Porque hay mucha gente, o sea, los 144,000 son los que reciben el sello del mensaje del sábado en el contexto del santuario y de la verdad presente y de Dios como creador. Y tienen una obra especial que es la de reflejar pues el carácter de Cristo ante el mundo y de pasar la prueba final. Pero no exactamente que son los únicos que se van a salvar, porque hay mucha gente, por ejemplo, que en este momento ahorita, en el presente, están muriendo en Cristo, pero sin conocer el mensaje del sábado. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido, digamos, fieles en predicar con fervor al mundo entero. Entonces, hay mucha gente que no conoce, que nunca llegó a conocer la verdad del sábado, y muere en Cristo. Entonces, esa gente no puede estar perdida, esa gente está salva porque está muriendo en Cristo. Acuérdense que Dios juzga de acuerdo a la luz que la gente conoce o la luz que la gente haya podido conocer. Entonces, si a esa persona nunca acerca del sábado, ellos nunca rechazaron el mensaje del sábado. Y si mueren en Cristo, ¿cómo va a ser Dios tan injusto para permitir que se pierdan por no aceptar un mensaje que nunca les fue predicado? Entonces no es ese el caso, ¿no? O sea, por eso es que no se puede decir que solamente se van a salvar en este último tiempo ese grupo, ese número de personas, porque hay mucha gente que muere en Cristo sin conocer esta verdad, porque nunca se les predicó. Entonces ellos no son culpables, ellos no han rechazado ninguna luz, ellos han vivido a la luz, a la altura de la luz que han tenido, y Dios no puede ser tan injusto como para sacarlos fuera de la salvación. Lo que sí es que no van a tener ellos ese privilegio que tiene el ser 144,000, que es un privilegio. Hay una cita de la hermana Joel, por ejemplo, que dice que, y está aquí en la Biblia, ¿no? Dice que los 144,000, Dios extenderá su pabellón delante de ellos. O sea, ellos van a estar, de los 144,000, van a estar en el santuario celestial. Y ya, hermana Joel tuvo una visión donde ya iban a entrar en visión y se le dijo, no,
no pueden entrar. Aquí únicamente entran los 144,000. En el cielo, ya en la redención, ya en la eternidad. Entonces, vemos que hay ciertos privilegios que tendrá este grupo por su experiencia espiritual, no porque Dios haga acepción de personas, sino por su experiencia. Ellos van a tener un privilegio que no tendrán los otros grupos. Esa es la única diferencia. Pero no es que ellos se van a salvar y los otros se van a perder. No es ese lo que los presenta en la Biblia. Brenda, ¿me escucha, Juan Isidro? Amén, le escuchamos. Sí, hermano, le escuchamos. Sí, por favor, que me dé la cita del libro que me paré a buscar un lápiz y se me travió. Primero escrito es el libro, El fin de los 2300 días. Fin de los 2300 días, 2300 días. Eso es primero escrito, me dijo, ¿verdad? Primero escrito, sí. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones, amén. Hermano Toniel, ¿me puede escuchar? Perfectamente, hermana. Poderoso tema, hermano Toniel. Sí, muy interesante. Nunca lo había escuchado en ese punto de vista. Sí. Como dice un amigo mío, makes sense. Está muy interesante. Se escucha Aló, un poquito no me lejos. escucho bien. Sí, se escucha lejos. ¿O quiere que lo repita? Ay, sí, hermano, no le escuchamos tanto. Ok. Muy interesante. Nunca había escuchado ese tema bajo de esa dirección, de ese ángulo. Y está muy interesante. Y como dice un amigo mío, makes sense, dándole mente. Está interesante, muy interesante. No lo había visto en ese ángulo y realmente Se escucha lejos otra vez. Realmente Dios ha bendecido esta noche para que nosotros nos gocemos, porque de eso se trata. Y cuando yo digo que soy un levita, por la sencilla razón de que los levitas tenían algo diferente que los sacerdotes. Los levitas se acercaban más a Cristo. Se fue la llamada. ¿Cómo? Se escucha lejos. Qué raro. Voy a tener que cambiar un teléfono, voy a tener que comprar otro teléfono porque realmente lo tengo en los mismos labios. Ahora no sí sé. se escucha bien. Sí, ahora Okay. se escucha. Uh-huh. Okay. Pues cuando yo digo de que yo veo que soy un levita, es porque me gusta estar con Jehová. Amén. Y no importa la hora que sea, el día, de noche, estoy buscándole el rostro. Y eso era lo que hacían los levitas. Otra vez lejos. Como digo, traten de alcanzar lo que se pueda, porque yo no he cambiado tal vez un poquito de ángulo, pero uno no puede hacer mucho al respecto. Pero sí, es muy interesante las tribus, es algo interesante. Hoy día la gente empieza con otras formas que quieren hacer las comparaciones de los caracteres, pero cada tribu tiene su carácter y yo vivo enamorado de eso, de los caracteres de las tribus, y por eso fue que Dios también tuvo 12 apóstoles, 12 puertas. Hay que hacer
un estudio al respecto y es muy lindo, bello, bello. Amén. Y gracias a John Frank, ha sido muy bello tema, el Espíritu Santo le ha usado. Y, amén, adelante. Amén, gloria a Dios. Amén. Y Está el hermano espero- Raimundo. Amén. Y Sorry. espero que cada uno de los que están escuchando se hayan beneficiado y se hayan gozado como yo me lo he gozado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, buenas noches. Amén. Buenas noches, hermano Raimundo. Bendiciones para el hermano que predicó. Es muy bonito, muy interesante. Ahí está la salvación bien expuesta. Solo quiero lo que estaba el hermano exponiendo, una cosa bien interesante, que habló de los caracteres de las 12. En Apocalipsis 21 sí está el nombre escrito en las puertas de los 12 tribus, y como columna dice que está los apóstoles, y es interesante en Génesis 49, algo predice Jacob llamando a sus hijos qué es lo que iba a suceder en los últimos tiempos, y relata ahí el carácter de cada hijo. Lo pueden leer cuando tengan tiempo, Génesis 49, y lo que expuso el hermano está súper interesante, y eso es lo que confirma eso. Solamente quería comentar eso, hermanos. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Amén. Gracias por su Estaba comentario, hermano. manejando. Bendiciones. Buenísimo. Gracias de verdad. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas, hello. ¿Aló? Sí, hermana Nelson. Sí, usted mencionó que, no sé si fue usted, hermana, que iban a tener predicación de las 12 tribus. Sí, John Frank lo va a hacer. Okay, y esas 12 tribus tienen diferentes tipos de caracteres, y Correcto. ahí entonces uno puede identificarse cuál es la tribu a la cual uno pertenece. Amén. Dios mediante, en estudio y oración obtendría el discernimiento a la tribu a la cual uno pertenece. Exactamente. Okay. Y los nombres de uno están en las 12, en una de esas puertas de las 12 tribus de Israel, está Claro el que nombre sí. de uno ahí. Si uno, de acuerdo, uno va a entrar a la Nueva Jerusalén y vamos a estar organizados en el cielo en relación a la tribu a la que pertenezcamos. Si pertenecemos, por decir, a alguna tribu, por decir, a la tribu de Judá, vamos a entrar por la puerta correspondiente a la tribu de Judá y estaremos en el cielo organizados y ordenados bajo esa tribu, la tribu de Judá. Okay. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, y justamente también en el antiguo pacto, Sí. todas las tribus están organizadas en torno al santuario, de acuerdo a cada tribu. Okay, pero eso no es por el linaje o es por el carácter. No, acuérdense que en la Biblia nada es carnal, todo es espiritual, porque Dios es espíritu y toda la salvación es espiritual y todo lo relacionado con el espíritu es espiritual. No tiene nada que ver con la carnalidad, ni con las genealogías, ni nada de eso. Eso es cualquier idea que presente que tiene que ver con las genealogías carnales, eso se llama judaizar. Ahí sí. Y ¿en qué ahora mismito, en qué sello nosotros estamos viviendo? En el sexto sello, ¿verdad? En el sexto sello, sí, señor. Estamos por entrar en las escenas finales del sexto sello, pero estamos en el sexto sello todavía. Okay. Escúcheme algo, estamos en la séptima iglesia, en el sexto sello y en la séptima trompeta. ¿Puedes repetir eso otra vez? Sí, nosotros estamos ahorita viviendo, en el sentido profético, estamos en el período de la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. En el sexto sello de los 7 sellos del Apocalipsis, y en la séptima trompeta,
que se abrió en 1844. Entonces, ese es nuestro presente profético. Ya fueron. Papi está cogiendo ese frío. Sí, pero estamos en el sexto sello, no en el séptimo. No, estamos en el sexto sello. Acuérdense que todavía, inclusive todavía faltan del sexto sello, falta la conmoción de los cielos, y falta las islas que se traguen y que se muevan y todo ese tipo de cosas que no han pasado. Entonces, no, estamos todavía a la mitad del sexto sello. Mire, usted perdóneme, pero es que yo, tú sabes, no llevo mucho tiempo en la iglesia adventista. Okay. Yo soy recién bautizada y estoy como, tú sabes, tan confundida. Y entonces, pues me siento, tú sabes, como cuando uno se confunde, ¿verdad? Como que uno no entiende bien. Por eso es que le estoy haciendo tantas preguntas y me disculpa. No se disculpe, hermana, porque para eso justamente es esta hora, que es para las preguntas. Entonces, más bien es que usted tiene que aprovechar justamente esta hora para hacer las preguntas que le ayuden a usted a aclarar su posición, a estudiar la palabra y orar para que usted no siga más en duda o en confusión, sino que usted ya pueda encontrar el camino correcto que la lleva al cielo. Sí, y la iglesia de la Odisea, ¿es la iglesia adventista o no es la iglesia de la Odisea? No, la Odisea es una condición espiritual. Y la iglesia dice en el libro de los apóstoles de Elena de White, dice que los nombres de las iglesias representan períodos, no representan corporaciones, representan períodos. Entonces nosotros estamos en el séptimo iglesia porque estamos en el séptimo período de la Odisea. Pero lo que sí es cierto es que la condición laodicense no debe, o sea, nosotros debemos salir de la Odisea en el sentido que debemos salir de la condición laodicense. Nosotros no podemos salir de este periodo de tiempo, no podemos viajar en el tiempo, no podemos salirnos de este tiempo, y en este tiempo estamos en el tiempo de la Odisea. Lo que no deberíamos estar es en la condición de la Odisea, en la condición espiritual de la Odisea, sino que en este séptimo periodo que nos encontramos, estemos en la condición espiritual de Filadelfia, que es la iglesia, o que es la condición espiritual que va a recibir la promesa de Dios, que va a recibir la salvación. De hecho, los 144,000 espiritualmente están en la condición de Filadelfia y no en la condición de la Odisea. O sea que estamos en el periodo de tiempo de la séptima iglesia, pero eso es una condición espiritual. Exacto, y de esa condición debemos salir. Debemos dejar de ser tibios y debemos estar fervorosos como estaba Filadelfia, que es la condición espiritual ideal para este tiempo. Esa es la iglesia anterior, ¿verdad? Que esa iglesia representa a los pioneros adventistas de Elena de White, pues, que su condición espiritual era mucho más elevada que la que hoy día está en la corporación adventista. Okay. Pues muchas gracias porque yo estaba confundida con eso y ahora lo entendí bien. Amén, gloria a Dios. Pregunta y se fue. Muchas gracias. A su orden, Dios la bendiga. Feliz noche. Igualmente. John Frank, y antes para que el hermano Otoniel cierre la cadena. El hermano Otoniel, hace tiempo estábamos hablando de hacer una santa cena por el teléfono, solamente chequeando, ¿eso es recomendable? Si todos nos ponemos de acuerdo, ¿se podría hacer? No te voy a decir sincero, hermana. Déjame analizarlo y te respondo, porque me agarras totalmente fuera de base, nunca lo había escuchado, nunca lo había pensado, entonces déjame analizarlo
y yo les puedo, después de lo que lo analice y lo ore y lo estudie, darle una respuesta más certera, pues, ¿no? ¿Me parece? Ya, perfecto, claro que sí. Amén. Amén, gracias. Hermano Toniel. Sí, cómo no. Pues vamos a pedir la bendición y las gracias a nuestro Señor por haber usado a nuestro hermano poderosamente. Amén. Y que ha sido tan generoso con su pueblo esta noche. Y vamos a presentar ese agradecimiento. Oremos. Sí, Padre. Querido y amado Padre Celestial, una vez nos acercamos una vez más a ti pidiéndote perdón en cualquier cosa que podamos haberte ofendido. Queremos que tú sigas bendiciendo al predicador, Señor. Que tú lo sigas usando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que realmente a todos aquellos hambrientos que siempre encuentren una palabra alentadora de tu siervo. Amén. Amén, Señor. Realmente, por medio de él, que muchos puedan adquirir el deseo de sus corazones. Amén. Ahora, despídenos, Señor. Despide a tu pueblo. Amén. Dale un sueño reparador a cada uno de los presentes. Y que esta noche mediten en este mensaje y en esta preparación que tenemos que seguir haciendo, porque no tanto por nosotros, porque tú nos has estado preparando por tanto tiempo, pero para que tú nos puedas usar para preparar a otros, porque así Amén, como Padre. recibimos, también queremos que los demás reciban de gracia. Amén. Gracias, Padre. Te damos las Amén, gracias. Padre. Prepáranos para este día de preparación, para guardar tu mandamiento conforme tu mandamiento, conforme tu voluntad. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Pues gracias también, John Frank, y que el Señor te acompañe en tu viaje. Ya vas a estar regresando para Venezuela, ¿verdad? Dios mediante el domingo. Salgo de aquí, el avión sale a las 8 de la mañana. Y bueno, después te vuelves otra vez para México. Bueno, los planes con los que he hablado aquí es arreglar los asuntos que tengo ya en Venezuela para poder trasladar aquí con toda la familia, ¿no? Amén. Voy con ese propósito. Creemos que Dios lo permita. Amén, amén. Entonces, hermanos, hay que tener en oración, ya que sabemos que en México, en Venezuela las cosas están muy duras. Sí los dejarían salir sin ningún problema, ¿no? Hasta el momento sí, a menos que cambien las leyes o que cambie algo, pero hasta el momento no hay ninguna prohibición de salida del país. La única es el pasaje, ¿no? Comprar el pasaje. Pero no hay ninguna ley que prohíba a uno salir de Venezuela, todavía no existe algo así. Por supuesto que es un riesgo, pero bueno, mi familia me espera allá y no puedo dejarle solos allá, ¿no? Claro. También tengo que hablar con los hermanos allá y dejar todas las cosas arregladas allá y encargadas cosas. Y bueno, vemos allá qué es lo que Dios está mostrándonos, ¿no? Amén. Wow. Bueno, qué lindo que, bueno, el Señor está trabajando y yo creo que por alguna razón fuiste para allá a México y detrás de todo está el Señor al control de todo. Amén, y una bendición también conocerte, John Frank, cómo el Señor nos ha unido en este mensaje. Bueno, amén. hermano Toniel, y ahora la hermana Nilsita que está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, hermana Nilsa. Sí, amén. Amén. Pues hermanos, yo creo que estamos despedidos. Gracias, John Frank, nuevamente. Que tengamos todos una noche placentera. Mañana es jueves. No, mañana es viernes ya.
Ah, qué lindo, para prepararnos para el ayuno y oración también, hermanos, los que se quieren juntar con nosotros. Amén. Amén. Empezamos a la hora del lonche y terminamos el sábado para las personas nuevas, si nos quieren acompañar. El sábado estaremos nuevamente con el hermano Toniel y la hermana Miriam en la mañana. Y entonces